¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que abarca aspectos biológicos, sociales y culturales. Se manifiesta en pensamientos, emociones, deseos y relaciones, influyendo la identidad y el bienestar. No es estética, sino que evoluciona con el tiempo y la experiencia de cada persona, estando también condicionada por normas sociales, políticas y religiosas. Su expresión es diversa y única, reflejando la complejidad y la riqueza de la naturaleza humana. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la evolución histórica de la sexualidad, ¿no? Primero tenemos la prehistoria. Existen objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria. Estas son algunas de ellas, ¿no? Las pinturas rupestres de danzas fálicas, las vulvas y penes grabadas en piedras, el arte erótico, las estatuas de genitales. Luego tenemos la Edad Media. Durante la Edad Media la sexualidad estaba profundamente influenciada por la Iglesia Católica, que promovía la castidad y veía el deseo sexual como algo pecaminoso. Se consideraba que las relaciones sexuales debían ocurrir solamente dentro del matrimonio y con fines de reproducción. La virginidad era idealizada y cualquier actividad sexual fuera del matrimonio era condenada como pecado. Como tercero tenemos las antiguas civilizaciones, ¿no? La sexualidad se entendía de manera abierta y equitativa. Hay una libertad sexual generalizada, aunque esperaban que las mujeres sean leales a sus esposos, a su hogar, que sean dedicadas, ¿no?, a la crianza de sus hijos. Las mujeres también ocupaban una posición destacada en la sociedad y existían figuras como las prostitutas. Estaba aceptado el incesto, que es matrimonio entre hermanos. Y como último y cuarto tenemos la época victoriana. En el siglo XIX la sociedad estaba marcada por una moralidad rígida y conservadora que fomentaba el puritanismo, ¿no?, extremo en el tema de la sexualidad. También mencionan que solo las prostitutas podían disfrutar el acto sexual, más no las mujeres. Y esto era algo visto como algo desigual, ¿no? La influencia histórica de la sexualidad. A lo largo de la historia, la forma en que las personas entienden y viven su vida ha cambiado significativamente, ya que se ve influenciada por varias ideas, costumbres y creencias de cada época. En algunas sociedades antiguas, como la griega y la romana, antes se mostraba con naturalidad y se hablaba abiertamente de esos temas, de la sexualidad. Sin embargo, con la llegada de específicamente el cristianismo, se impusieron normas más estrictas que promovieron el control y la represión de estas expresiones. Pues más adelante, con los avances del conocimiento sobre el cuerpo y la mente, las personas comenzaron a cuestionar estas reglas y a hablar con mayor libertad. Por ejemplo, en la antigua Roma, era muy común que las personas hablaran de sus relaciones y afectos sin que esto se viera mal, porque normalmente era parte de su vida diaria. Pero después de siglos, ya en la era medieval, se empezó a decir que esas cosas debían ocultarse o controlarse. Y quienes no seguían estas reglas, pues eran mal vistos. Bien, factores culturales en la sexualidad humana. Como muy bien ya sabemos, la sexualidad humana no solo es cuestión biológica, sino también una construcción social que varía significativamente entre culturas y a lo largo del tiempo. También como factores como la religión, la tradición, el lenguaje, la educación y los medios de comunicación moldean la manera en que las personas viven, entienden y expresan su sexualidad. Bien, en el aspecto de religión, la religión ha sido uno de los factores más influyentes en la forma en la que la sociedad regula y percibe su sexualidad. Uno de los ejemplos sería el cristianismo tradicional. Ellos asocian la sexualidad con la procreación dentro del matrimonio. Por otro lado, como otro ejemplo, tendríamos religiones como la de las culturas islámicas, donde la virginidad antes del matrimonio es altamente valorada. Bien, ahora en el factor de normas sociales y costumbres, cada sociedad tiene reglas y expectativas sobre lo que es apropiado sexualmente, que se enseñan desde la infancia y varían entre culturas. En algunas culturas africanas o asiáticas el matrimonio arreglado sigue siendo común, lo que influye en las experiencias sexuales. También en la sociedad occidental, en la occidental moderna, donde se promueve una visión más liberal y abierta de la sexualidad. Otro factor son los medios de comunicación, como el cine, la televisión, la música y las redes sociales. Estos son vehículos culturales que moldean percepciones sobre la sexualidad. También influyen mucho en la identidad sexual y también la exposición constante a imágenes sexualizadas que pueden influir en las expectativas sexuales. Por otro lado, tenemos otro factor que sería la educación sexual. La forma en que una sociedad educa a sus ciudadanos sobre la sexualidad refleja sus valores culturales. En países donde la educación sexual es integral y basada en derechos, las personas tienden a tener relaciones más saludables y responsables. En contrario, con culturas donde predomina el silencio o el enfoque restrictivo, pueden surgir mitos, desinformación y mayor vulnerabilidad frente a riesgos sexuales. Bueno, voy a hablar sobre la identidad. La identidad sexual es como una persona se siente eh,
bueno, se percibe, se siente con respecto a su sexo, ¿no? Sin importar con su sexo biológico. Tenemos el desarrollo de la identidad sexual que se define que comienza desde la gestación, cuando se define genéticamente el sexo del feto. Sin embargo, la identificación consciente se inicia en los primeros años de vida, influenciando por la educación, las normas sociales y las experiencias personales durante la infancia. Los niños asocian ciertos comportamientos y objetos con su sexo, y estas asociaciones se refuerzan a medida que crecen, ¿no? Tenemos la diversidad de identidad de género, que bueno, es como el mismo nombre dice, hay varios de identidades, como el cisgénero, transgénero, el intergénero, el bigénero y el agénero. La diferencia entre identidad sexual y la orientación sexual, la identidad sexual es como una persona se percibe a sí misma en relación con su sexo, mientras que la orientación sexual se refiere a la atracción física y emocional hacia otros individuos. La importancia de la aceptación y el apoyo psicológico es muy importante, ya que el reconocimiento y la aceptación de la identidad sexual son cruciales para el bienestar emocional. La falta de aceptación puede llevar a trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y estrés. Por ello, es muy importante la psicoterapia como un recurso. Los roles de género son construcciones sociales y culturales que asignan comportamientos, funciones, expectativas específicas de hombres y mujeres dentro de una sociedad determinada. Estos roles influyen profundamente en la sexualidad humana, ya que condicionan las identidades, las relaciones y las experiencias sexuales de las personas a lo largo de la historia. Las sociedades han asignado a las mujeres roles relacionados con la reproducción, el cuidado y la crianza, mientras que a los hombres se les ha asignado el rol de proveedor, protector y líder en la esfera pública. Estos roles han moldeado las expectativas sobre la sexualidad, por lo que la sexualidad femenina ha sido vista tradicionalmente como subordinada y orientada a la procreación o al placer masculino, mientras que la masculina se ha asociado con el poder y la actividad. Aunque estos roles de género pueden ser flexibles y puedan cambiar en los contextos de crisis o transformación social, como las guerras o los cambios económicos, estas tienden a regresar a patrones tradicionales que perpetúan desigualdades y la discriminación, especialmente contra las mujeres, por lo que esto afecta directamente la sexualidad, limitando la autonomía y el derecho al placer de las mujeres y reforzando normas que controlan los comportamientos sexuales. El impacto en la identidad y el comportamiento sexual es el conjunto de actitudes y rasgos que la cultura asigna a hombres y mujeres, por lo que influye en cómo se vive la sexualidad. Los estereotipos y los roles de género actúan como un filtro que guía los deseos, las actitudes y normas sexuales, generando así desigualdades y limitaciones en la expresión sexual, sobre todo en jóvenes. Por ejemplo, las mujeres suelen enfrentar una doble moral que restringe su sexualidad, mientras que los hombres son socializados para ser activos y dominantes. Las tradiciones de los aspectos culturales e históricos que influyeron en la sexualidad. En las tradiciones, la religión y la espiritualidad, como el cristianismo, islamismo y judaísmo, influyeron fuertemente en lo que es el matrimonio y la procreación. En el hinduismo y budismo tenían versiones más variadas sobre este tema. En las tradiciones indígenas eran más liberales y tenían visiones más fluidas sobre el género y la sexualidad. Las normas de género tradicionales, las normas culturales dictaban durante siglos cómo debería comportarse la mujer y el varón. En este caso, la mujer era idealizada por su virginidad, y esto le daba honor a su familia. Y el rol masculino, bueno, ya él tenía un tema de dominancia al empezar su vida sexual. En muchas sociedades el tema de la homosexualidad fueron estigmatizadas por siglos y duró muchas épocas así, aunque hubieron culturas en las que estas eran celebradas y aceptadas. Historia y política. En el colonialismo impulsó valores sexuales europeos sobre otras culturas. Muchas de ellas fueron tachadas como inmorales. En los movimientos sexuales, en los años 60 y 70, cambió radicalmente las percepciones sobre el sexo, insertando el uso de anticonceptivos y la libertad sexual. El feminismo fue clave porque esta cuestionaba el derecho al placer y decidir sobre el propio cuerpo de la mujer. La educación y los medios de comunicación, el cine, la televisión y las redes han influido fuertemente sobre prácticas aceptables y deseadas y la forma en la que se debe enseñar. Tradiciones específicas. Algunas tradiciones culturales relacionadas directamente con la sexualidad incluyen ceremonias, mutilaciones genitales, matrimonios arreglados o bodas y rituales de fertilidad. Continuando con la exposición, explicaré algunos tabúes acerca de la sexualidad que constituyen un conjunto de prohibiciones sociales. Bueno, como bien sabemos, los tabúes sexuales constituyen un conjunto de prohibiciones sociales profundamente
arraigadas que delimitan qué aspectos de la sexualidad pueden ser expresados o discutidos y cuáles deben de permanecer ocultos, silenciosos o reprimidos. Estos tabúes suelen girar en torno a temas considerados inapropiados, inmorales o incluso peligrosos desde la perspectiva de la cultura dominante, como la masturbación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la homosexualidad, el deseo sexual explícito, la expresión abierta del placer e incluso funciones corporales naturales como la masturbación o la excitación. Todo esto según Rubí, 1984. Lejos de ser meras costumbres, estos silencios impuestos operan como potentes mecanismos de control, diseñados para mantener el orden, establecimiento y forzar ciertas normas morales, religiosas o patriarcales, tal como lo plantea Foucault en 1976. El poder no solo reprime la sexualidad, sino que también la reproduce discursivamente, establecido lo que puede o no puede ser dicho, hecho o deseado. En este sentido, las tabúes sexuales funcionan como dispositivos de regulación de manera que los límites que los establece imponen sensaciones, ya sean legales, sociales o simbólicas, a quienes se le atrevean a quienes se atreven a transgredirlos. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en la desconstrucción de muchos de estos tabúes, gracias a los motivos sociales, la educación sexual integral, el acceso a la información en numerosas culturas y comunidades. Estos aún persisten con fuerza, según la UNESCO 2009. Judith, en cambio, en 1900, también advierte que las morales sexuales, al igual que las de género, son socialmente construidas y por lo tanto susceptibles a ser desafiadas y transformadas. Las persistencias de estos tabúes no solo limitan la libertad sexual individual, sino que también tiene impactos negativos en la salud mental y emocional, fomentando la culpa, la vergüenza y el desconocimiento sobre el propio cuerpo, según David Díaz y Barritos en 2004. En este sentido, los tabúes sexuales no son simples restricciones culturales, sino barreras que condicionan profundamente la forma en la que las personas viven, comprenden y disfrutan su sexualidad. Superarlos implica un proceso colectivo de cuestionamientos, educación y transformación social que permite construir una sexualidad más libre, informada y insaludable para todos. Gracias.